Buenas tardes. Pues un gusto tenerte por acá y poder pensar los temas a partir de las categorías que nos sugieres. Pues yo me voy a ir de una vez como a la propuesta que haces en las últimas 3 categorías, y pensando en unas políticas que quizás tienen así como a su poster child o a su figura estrella en el tema de las políticas culturales llevadas a cabo en Medellín, Bogotá, con el tema de los parques biblioteca, donde la cultura pues adquiere un carácter estratégico dentro de políticas que administrativamente no son culturales, pero que están generando unos contenidos, que están generando unos símbolos a partir del recurso de la cultura, para proponer unas maneras de salir de políticas que ya no dan más, por ejemplo las políticas de seguridad. Y la cultura se utiliza de varias maneras, creo yo aquí también como adquiere una característica, se sustancializa pues la idea de cultura. Entonces la cultura se propone que puede ayudar a salir del problema de la seguridad, del problema económico, y se convierte entonces pues en un nuevo objeto también de disputa entre políticos, y eso produce unos cambios entre los productores de estos bienes simbólicos que son culturales. Los artistas empiezan a trabajar fuera de los campos típicamente de producción cultural, ¿no? dentro de sus núcleos, y esto adquiere una dimensión mayor, porque digamos estamos hablando de las políticas de las ciudades. Entonces creo me queda más claro cómo analizar estos problemas desde la gubernamentalidad, desde la economía del signo, pero me gustaría, tú que conoces a los actores en el contexto colombiano, cómo es posible analizar esto desde la producción de subjetividades o las subjetividades implicadas en estas disputas. Por ahí iría la pregunta. Perfecto. ¿De a una o...? Sí, así. Miren, pues muchas gracias por tu pregunta, porque me permite entrar en un asunto que me debatía si hablaba de eso o no. En Colombia, este asunto de la cultura como política cultural en general se asocia fácilmente a un nombre, y es Antanas Mockus. Antanas Mockus fue un alcalde en los 90 que explícitamente trabajó su administración en torno a un concepto que se ha hecho bastante emblemático de él y de cosas que él encarna, que es el de cultura ciudadana. Y ahí yo creo que nos permite entender tu pregunta hacia las subjetividades, ¿no? Antanas Mockus hoy tiene una imagen y un recuerdo por parte de bogotanos y de otra gente como personaje excéntrico, pero un personaje que le apostó a la cultura, y la cultura es precisamente algo que trasciende unas esferas concretas y puede hacer parte de una administración de una ciudad tan grande como Bogotá, de 8 millones de habitantes, y que puede tener unos efectos visibles en términos de seguridad con programas muy concretos de los que pudiéramos entrar a hablar en detalle. Entonces, esa es Mockus, eso es cultura ciudadana, y eso es una subjetividad, digamos, de consenso o consentimiento, dependiendo de cómo estemos pensando las categorías, con respecto a lo de cultura. Ahora, con unos colegas hemos trabajado un estudio sobre el asunto, y lo que nos llama la atención es que Mockus es un personaje que le estaba diciendo a los bogotanos: ustedes se portan mal, ustedes son sujetos morales
en falta. Ustedes son sujetos que tienen la culpa por su comportamiento del caos de la ciudad. Es más, se introduce un pánico moral en términos de Bogotá, y él es el salvador del asunto. Entonces, toda una intervención de autoritarismo moral donde se desconocen problemas de clase social, de conflicto. O sea, los conflictos eran malos, porque es que no tener cultura ciudadana generaba entonces conflicto. Entonces, la noción de cultura precisamente produce unas subjetividades donde la gente no problematiza una serie de intervenciones, porque todavía el concepto de cultura está producido desde una aureola de bondad. Nadie, ¿quién está en contra de la cultura? Nadie. Entonces, cultura ciudadana, pues todo el mundo tiene que estar a favor de la cultura ciudadana. Quien no está a favor de la cultura ciudadana es porque no tiene cultura ciudadana. Entonces, lo que yo quisiera demostrar un poquito con este ejemplo es que la noción de cultura, cuando se articula en términos de políticas, produce cosas que son difícilmente cuestionables, porque la cultura es buena. Hay un discurso moralizante alrededor de la cultura. ¿Quién está en contra de la educación? ¿Quién está en contra de la cultura? Nadie. Entonces, ahora, detrás de eso se vienen unas subjetividades que, a mi manera de ver, hay que analizarlas como un efecto de hegemonización, donde es imposible incluso pensar en una discusión con respecto al programa, porque hay tanto consentimiento alrededor de eso, que hay un cerramiento de las subjetividades. Mockus todavía es vendido como ejemplo en América Latina y en Estados Unidos de lo que se llama agentividad cultural y la cultura y tal. Pero cuando uno va a mirar las cosas en detalle, es autoritarismo moral desde un eurocentrismo impresionante y desde un clasismo impresionante, porque el señor es no de cualquier clase social. Entonces, el señor siempre ha andado en carro. Entonces, cultura ciudadana es bien cuando alguien pasa el semáforo en verde. Hay una lógica que hay que desnaturalizar, pero que es muy difícil porque está planteado en términos de cultura. Ahora, los parques culturales en Medellín también tienen una serie de discusiones, pero ¿quién puede estar en contra de llevarle bibliotecas a los sectores populares? Ahora, miren todo lo que implica llevarles bibliotecas a los sectores populares. ¿O quién está en contra de que los artistas saquen el arte de ciertos escenarios hacia las calles? Porque es que la cultura es buena. Es más, hay un subtexto, y es que la violencia es falta de cultura. Falta de cultura en el sentido de que la gente no tiene nada que hacer, entonces se mata, cosa que empíricamente no es cierto, o que una vez uno es ungido por estos asuntos de la creación, del arte, de la cultura, de la ilustración, o sea, es un proyecto muy de la ilustración. Entonces ahí sí, y por supuesto que han pasado cosas, pero han pasado cosas porque ahí están los paramilitares también, de lo que no se habla. Y ha pasado cosas porque el país ha cambiado en muchas cosas, y esa ciudad ha cambiado en muchas cosas, por cosas como Uribe, por ejemplo, cosa de lo que no se habla. Entonces vos no puedes descontextuar el parque cultural del contexto en el que ese parque cultural no solamente es pensable, sino de los efectos del mismo en las subjetividades, no solamente de los habitantes de estos barrios populares, sino también en los capitales políticos de los politiqueros. O sea, porque ahí los que ganan, pienso yo, son algunos personajes que siguen haciendo política en nombre de... Y pues, además de Mockus, podemos hablar de otros. Entonces yo creo que el asunto es más complicado. Yo creo que esa pregunta me lleva a decir, cuando a uno le hablen de cultura,
hay que conectar las neuronas. Es toda esta charla lo que les he dicho es, cuando a uno le hablen de cultura, conecte las neuronas, no las desconecte, porque no hay que bajar la guardia frente a conceptos que tienen esa aureola, y eso no quiere decir que la cultura entonces sea mala, o sea, no estoy diciendo que entonces no, lo que estoy diciendo es, ojo, que eso es no es inocente el asunto, y nosotros somos agentes ahí. Yo, como antropólogo o como practicante de estudios culturales, soy experto. La gubernamentalidad opera desde el discurso de los expertos, desde los técnicos de la cultura. Entonces es un poquito por ahí. O sea, si fuera a reducir esta conversación a una cosa, lo otro es ruido. Conecten las neuronas cuando se enfrenten a un asunto de la cultura, porque les están hablando de cosas muy serias. ¿Alguien más? Bueno, mi nombre es Ricardo. Es la tercera vez que lo escucho y siempre es un placer poder provocador, apreciar. Siempre sale con provocación. Bien, justo con lo último que acaba de comentar, digamos, los peligros de hablar de cultura desde la antropología sabemos que pues ya han sido debatidos bastante. Justamente en algunas clases de antropología discutíamos que cada que sale una nueva investigación seguramente va a salir una nueva perspectiva de cultura y seguramente existirá una nueva definición de lo que es cultura. Sin embargo, trayendo a colación lo que está sucediendo, pues no solo en México, sino en toda Latinoamérica, tenemos un grave problema, por ejemplo, de violencia, ¿no? Y es una violencia evidenciada por parte de, no sé, sí decirlo, del Estado, de los gobiernos, de los poderes hacia todos los demás. En ese sentido, justamente hablar, y desde el título, después de la cultura, discutir de nuevo la cultura, ahorita usted decía, hay que estar alerta por todo lo que implica políticamente hablando o inclusive subjetivamente hablando. Sin embargo, ¿cuál sería entonces, digamos, el paso para enfrentarnos justamente a todas las temáticas que nos implican, a todas esas problemáticas en las que nosotros como estudiantes de una maestría de estudios socioculturales o quienes venimos de la antropología, de la psicología social, de la sociología de la comunicación, etcétera, cuál sería entonces el reto para hacer frente a estas problemáticas que no solamente tienen que ver con una etnografía o no solo tienen que ver con una descripción reflexiva o crítica de lo que observamos, sino de una acción concreta para repercutir de algo en las realidades en las que nos vemos reflejados, ¿no? Claro. Bueno, cierto que por ahí dicen que hay tantas definiciones de cultura en la antropología como antropólogos intentan hacerlo, sí, incluso por allá en los años, no estoy haciendo una broma, por allá en los años 60 alguien se puso a contar y habían como 160 y Punta Crower y otra gente, y de los años 60 para acá mucha otra gente ha sugerido conceptos. Entonces sí hay como una inflación de definiciones y de discusiones de ese concepto en un terreno como la antropología, y eso me parece que hace parte como de lo que yo decía al comienzo, de que la antropología ha usado eso para cuestionar ciertas cosas, ha servido, o sea, no estoy diciendo que no haya servido, pero porque ha servido, pues tiene ese otro conjunto de problemas. Pero tu pregunta va en el sentido de, bueno, asuntos como la violencia, y asuntos como cuál es nuestra ética o nuestra posición, digamos, política como académicos, como ciudadanos, frente a esas problemáticas en América Latina. Mira, yo te confieso que para mí la violencia es un tema muy difícil de agarrar.
no porque no haya estado adentro del asunto, sino porque he estado adentro y la veo con otros ojos. Yo soy hijo de los barrios populares en Medellín, del sicariato, del tropel de los años 80, en esos contextos donde el asunto de la muerte, para no hablar de violencia, el asesinato, incluso no, ni siquiera la muerte, el asesinato era una cosa que hacía parte de la cotidianidad. Entonces, a mí me queda muy difícil pensar en la muerte o la violencia o el asesinato desde la posición, digamos, de exterioridad de que eso es malo. Yo no sé, o sea, yo no, te confieso, no tengo claridad ahí. Ahora, yo sí sé que el Estado, ningún Estado tiene derecho de ser autoritario y de ejercer violencia a sus ciudadanos. Ahora, también sé que todos los Estados hacen eso. Sobre eso están edificados, o sea, sobre el asunto de ciertas arbitrariedades en nombre del bien común, ¿sí? Y esas arbitrariedades pasan por jerarquizar la población. Entonces hay una población que se puede matar y que es dispensable, y otra población que es el modelo de lo que hay que hacer. Y si a esa población le pasa alguito a alguno, entonces el Estado produce leyes, entonces los medios los sacan, se habla un montón de eso, pero en general hay una gran parte de la población de la cual yo orgullosamente soy, bueno, o era, ya me aburguesé, pero en la que, o sea, no contamos y no importamos y somos dispensables en el sentido fanoniano y somos masacrables, asesinables, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa pregunta yo no tendría una respuesta con respecto a la muerte y a la violencia. O sea, yo políticamente y visceralmente no tolero ningún ejercicio de autoritarismo del Estado frente a mí. Incluso esa es mi gran debilidad. Incluso un policía me para por ahí y me dice cualquier cosa y yo me voy enojando. Pero eso no significa que yo considere que lo social o el tejido social o la dimensión social pueda ser entendida como una ausencia de conflicto, menos aún como una ausencia de confrontación, de violencia y de muerte. No sé, entonces yo ahí tengo, porque además yo tampoco soy liberal, en el sentido de que, ay, qué maravilla, la sociedad debe ser un asunto de argumentaciones y contraargumentaciones, individuos libres. No, yo tengo mi tono y mi toque anarco también, donde el asunto es a la gente privilegiada. Eso por las buenas de pronto no puede funcionar mucho, pero eso son cosas, opiniones personales. Ahora, lo que sí te puedo decir con respecto a tu pregunta es que yo creo que uno se plantea mal esa pregunta de ¿y entonces nosotros qué vamos a hacer? Nosotros como académicos. ¿Y el mundo? ¿Qué vamos a hacer en el mundo? Yo creo que hay un error cuando nosotros dividimos la academia como si no fuera el mundo versus el mundo real allá afuera. Se los voy a decir de una manera muy elemental y metafórica. Aquí voy a hablar de la derecha de manera metafórica. O sea, no hay que abandonarle a la derecha la academia, porque la academia hace parte del mundo. Tal vez no es la parte más importante, seguramente, pero ahí pasan cosas como la formación de gente. Ahí pasan cosas como que impunemente unas personas autorizadas circulan, sedimentan y producen ciertas representaciones del mundo. Y yo creo que ahí también hay luchas y disputas que dar. Yo creo que la academia hay que asumirla como el mundo y como una dimensión política importante del mundo. Ahora, yo creo que no tenemos que quedarnos ahí, pero no hay una fórmula de cómo conectar lo que uno hace en esa parte del mundo con otras partes del mundo. A mí, por ejemplo, me seducen cosas en mi país y en otros países para hacer intervenciones concretas.
Pero yo creo que no hay un asunto, o lo digo de esta otra manera, yo creo que eso de asumir un compromiso con un otro que es subalternizado, romantizado, idealizado, como una proyección judio-cristiana de la retórica salvacionista, es un problema que pasa por desconocer que las transformaciones se dan en el nosotros, no en relación con el otro. Entonces es por ahí que yo veo la relación de la ética y la política. Ahora, con respecto a la violencia, te confieso mi incapacidad, y de pronto las ideas que yo tengo son ideas que yo no debería ponerlas en público, porque yo soy hijo, además orgullosamente y felizmente y dolorosamente, de eso. Yo no fui sicario por falta de oportunidad, y no es una broma. Nada más es para hacer un comentario, una pregunta y participar un poquito en el debate, ¿no?, que se dio ahorita entre ustedes dos. Bueno, mi pregunta es porque mencionó usted que considera que donde hay violencia no hay cultura. Yo quisiera preguntarle en la noción del concepto de cultura, ¿en qué términos entraría para considerar que donde hay violencia no hay cultura? Por la cuestión, participando un poco con lo que hacía la pregunta el compañero, antecediendo a ello, por la cuestión de que recientemente, a finales del año pasado, se empezó a dar un movimiento en los hacedores de las políticas públicas para crear leyes donde se modifican algunos términos de la cultura, como por ejemplo, en específico, leyes que vayan en contra como de corridos o que provocan violencia, y que en cierta parte pudieran tener razón. Y también en otra cuestión, por ejemplo, con lo que usted comparte, bueno, hay personas que desde los barrios más humildes o las comunidades más humildes, que no han tenido una oportunidad de una cultura en cuestión de un sistema educativo, de niveles, ¿no?, del sector del sistema educativo estatal, pero han tenido, o sea, sus costumbres, ¿no?, que también al final de cuentas para los que estudian también es parte de la cultura que van desenvolviendo, y es donde empiezan, pues también, si hablo en específico de algunos corridos que a lo mejor se han ido transformando, ¿no? Eso es lo que me llama la atención en la cuestión, nada más de lo último que vino en una nota del periódico que se refiere a lo que comenta el compañero, de que en México, era lo que le iba a comentar, o sea, a diferencia de Colombia, o sea, en México sí se está dando un poquito donde dice aguas, ¿no? O sea, como el foco de atención, porque quisiera quizás son algunos inicios de algunas transformaciones, ¿no? Entonces es un comentario y una pregunta. Perfecto. Mira, cuando decía ahorita que la violencia era ausencia de cultura, es el discurso de alguna gente con respecto a la violencia. Como antropólogo, yo puedo decir que es tan cultura pararse en el semáforo en rojo y no pasarse el semáforo en rojo, que es un ejemplo que suele usar Mockus, respetar la ley, ¿sí? Es tan cultura eso como pegarle una puñalada a otro. O sea, uno, para pegarle una puñalada a otro, como antropólogo, les puedo garantizar que entran en juego muchas cosas culturales. No se le pega una puñalada a cualquiera. Una puñalada no es un asunto que está en la naturaleza, hace parte de la historia, O sea, entonces yo soy de los que pienso que esa oposición de violencia como una ausencia de cultura es un problema de argumentación, no solamente de cómo se entiende la violencia, sino de cómo se está entendiendo cultura, ¿sí? Y que muchos políticos, periodistas, etcétera, etcétera, usan en Colombia ahí. Es la asociación de la violencia igual salvajismo, y el salvajismo es ausencia de civilización, por lo tanto no es cultura. Pero lo interesante de esa línea de argumentación tiene que ver con el hecho de que, y esto lo ha mostrado la teoría social y los estudios históricos concretos, si hay algo ensangrentado en este mundo es el proyecto civilizatorio moderno. La modernidad es
necesariamente un asunto de violencia. Un ejemplo concreto, en Colombia, por ejemplo, hay un trabajo de María Cristina Rojas que muestra cómo el deseo civilizatorio de las élites es el legitimador de genocidios, asesinatos, apropiaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender el colonialismo sino como un deseo civilizatorio profundamente producido o asociado con la violencia? O sea, la oposición violencia-civilización es una oposición, una falsa oposición. No es que a mayor civilización y a mayor modernidad menos violencia. Históricamente no, o sea, incluso ahí está el texto precioso de Césaire del discurso sobre el colonialismo, que dice que Europa es indefendible porque Europa no es solamente Europa, sino la violencia que constituye a Europa como tal, y que el problema de los europeos con el Holocausto es que los europeos le hicieron a los europeos lo que le habían hecho a otra gente, y ahí sí se alarmaron. Entonces, eso por un lado. Yo no soy de los que opina que violencia y cultura son dos cosas separadas. Ahora, yo no creo que violencia sea malo, pero eso es otra discusión. Yo creo que hay unas violencias que son malas y otras que no lo son. Yo creo que el mundo social está constituido por el antagonismo. Eso es una lógica, o sea, eso es un tipo de análisis que viene de Spinoza, Nietzsche, Foucault y todo eso. Y hay otra gente y Marx, y hay otra gente que piensa que el mundo social puede ser un asunto de equilibrio, ausencia de conflicto, armonía, sí, y eso es liberalismo, funcionalismo, estructuralismo. Entonces, si vos pensás que el antagonismo, la contradicción, el conflicto son constitutivos de lo social, y pensás que la violencia es eso, no solamente por eso la noción de violencia simbólica de Bourdieu es preciosa. Entonces, somos sujetos sociales en tanto somos sujetos de la violencia. Ahora, eso no significa que todas las violencias son legítimas. El hecho de que, como les decía ahorita, el Estado impunemente ejerza sobre los que dicen son sus ciudadanos, pues eso es una cosa. Ahí habría una discusión muy fuerte con los abogados, pero voy a lo de los corridos y a las leyes. Yo no creo que la prohibición o la estrategia jurídica sea la mejor alternativa para intervenir socialmente. Yo creo que los políticos pues hacen eso porque eso les produce votos, y yo creo que eso lo hacen porque producen pánico moral. Yo creo que detrás de los corridos y detrás de la violencia lo que hay es que ustedes les concedan a otros que los gobiernen a cualquier costo. Yo creo que, bueno, se los planteo en mi país, yo creo que las FARC les sirven ante todo a Uribe. O sea, Uribe sin las FARC no sería Uribe. ¿Qué puede decir ese personaje sin las FARC? Pero aquí tienen que sacarlo de las FARC y de Uribe. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Cuándo pueden gobernar más explícita y más adecuadamente? Cuando hay problemas, cuando hay pánico. ¿Y cuándo no va a haber problemas? ¿Y cuándo no va a haber pánico? Ahora, los narcos, los criminales, son perfectas excusas para gobernar de manera tranquila, haciendo cosas que se hacen en tiempos normales. Entonces, yo creo que lo de los corridos y esas cosas no lo deberían pensar ustedes como entonces hay que hacer una ley para que prohíban los corridos. No, yo creo que lo que hay que pensar es por qué ahora entonces está en el centro el asunto de ciertas violencias y no otras violencias. Porque es que son unas las que están en foco y otras no, porque unos son sacrificables y otros no. Yo me imagino que eso no pasa en México, pero en mi país la ley es para los de Ruana. En México eso no debe pasar. La ley debe ser para todo el mundo igual, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son preguntas que llevarían a pensar cuál es la racionalidad de gobierno. En últimas, el problema es gobernar a la gente. Y que la gente, más o menos, se mantenga en su lugar. Y para eso un asunto como el narco, la violencia, es un perfecto aliado.
lo que no desconoce lo dramático, las muertes, y no estoy diciendo que no haya que hacer nada con respecto a eso. El problema es quién hace, a nombre de qué y con qué efectos. Y ya nos metimos en política de hielo. Van a prohibir la entrada al médico. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas, son muy breves. Usted denominó al concepto de cultura como terreno de disputas, ¿no? Entonces, me pregunta, ¿dónde están los intelectuales, o sea, los culturalistas, en este terreno? ¿Dónde se sitúan? ¿Cuál es la relación que tienen con el Estado, con los gobiernos? Y también, en hablar de, más allá de la cultura, se puede hablar del analfabetismo cultural y por qué salvajismo no es cultura. ¿Por qué? Perfecto, listo. Gracias. Empiezo por esa última. Miren, para uno es muy difícil hablar porque a veces yo estoy haciendo unos enunciados que son enunciados de otra gente para colocarlos como reflexividad. Entonces, cuando yo digo el salvajismo no es cultura, lo estoy diciendo desde la lógica del eurocentrismo, que piensa que nosotros somos civilizados y precisamente aquellos que son salvajes no tienen nada de cultura y por lo tanto nosotros podemos ir a colonizarlos porque les vamos a hacer el favor de colocarlos en la civilización. Entonces te agradezco mucho esa pregunta, porque a veces cuando esas preguntas no surgen, queda la sensación de ese profesor Restrepo está diciendo que los salvajes no tienen cultura, y eso a mí me daría mucha rabia. ¿Cómo así? Que me venga a decir esas cosas después de que 200 años hemos discutido en la antropología. Tienes toda la razón. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay gente en el pasado que hacía eso y hay gente en el presente como Mocus que dice que aquellos que son conflictivos son porque no tienen cultura ciudadana, son violentos. Ustedes no han escuchado el concepto, en mi país usan el concepto de los violentos y en mi país hablan de la cultura de la violencia. Eso es lo que decíamos ahorita, el desplazamiento de el racismo biológico al racismo cultural. Si una gente es violenta por cultura, entonces baila, sí, o sea, hay como que no hay problemas estructurales, no hay problemas históricos, no es un asunto de desigualdades, es que a esa gente le gusta matarse entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Esa gente es así. Miren, los negros son inferiores, esa gente es así. Nosotros vamos a esclavizarlos para hacerles el favor de que aprendan a trabajar y de que se salven sus almas. Ahora no vayan a decir que yo estoy diciendo eso. O sea, ese es el discurso del colonialismo con respecto al asunto. Entonces yo creo que es muy interesante que nosotros problematicemos que violencia es ausencia de cultura. Ahora, incluso lo que yo les dije ahorita es que para algunos teóricos de la poscolonialidad o gente antes como Césaire y otra gente, ellos incluso han hecho el argumento contrario de que la modernidad está inmanentemente imbrincada con la violencia, que modernidad no es mayor ser más civilizado como ausencia de violencia, sino que está profundamente imbrincada con el colonialismo y con la violencia. Entonces, habiendo clarificado eso, voy a la otra cosa. Miren, yo soy muy pesimista con los expertos, con nosotros. Yo creo que nosotros somos muy privilegiados y nos acomodamos muy rápido, y me incluyo. Y esto complementa la pregunta que hizo el compañero ahorita. Por supuesto que es un terreno de disputas la cultura, pero yo creo que los expertos nos plegamos ante el Estado y al mercado con una facilidad impresionante y encontramos todas las excusas para legitimar esa actitud. Hace algunos años, hace 30 años,
el asunto no era tan sencillo. Se los planteo con un ejemplo bien concreto. La antropología en Colombia, hace 20, 30 años, a ninguno de nosotros se nos hubiera pasado por la cabeza siquiera que íbamos a conseguir trabajo. Nosotros íbamos a vivir, no sabíamos cómo, pero de la antropología seguro no. Pasó que sí, pero ninguno de nosotros estábamos pensando. Vieran ahora los chicos que están estudiando y que son egresados de antropología. Ellos lo que quieren es un trabajo, y las petroleras les ofrecen un trabajo y les pagan más que a cualquiera. Y no importa, ellos van y hacen su trabajo. Y ojalá los pongan con aire acondicionado y los lleven en el helicóptero y ojalá los saquen los fines de semana. Porque es que ellos... O sea, lo que quiero decir es que los expertos en los últimos 30 años hemos sido producidos como unos lacayos del Estado y del mercado. Y ahí yo me incluyo, o sea, yo trabajo en una universidad de jesuitas y eso es el mercado y todas esas cosas. Ahora, lo que pienso que es como terreno de disputas es porque hay otra gente, además de los expertos, que mete la mano ahí, pero no la mete tan bien. O sea, yo no creo que el hecho de que no sean expertos los hace moralmente superiores o políticamente más acertados. Yo no creo que alguien, porque sea indígena o porque sea negro o porque sea mujer o porque sea pobre o porque sea marica o porque tenga todas esas cosas en sí mismo, yo no creo que eso solo los hace portadores de una ideología o de una epistemología concreta. Yo sí sé que eso introduce ciertas posibilidades que son difíciles de encontrar si vos no tenés esas marcaciones, pero yo creo que no hay una garantía o una relación de uno a uno entre una posición social y una ideología o una epistemología. Si hubiera tal relación, entonces no podríamos explicar que el grueso de las personas de este mundo, que son sujetos subalternizados de múltiples maneras, mantuvieran un mundo como este mundo donde ellos son o somos excluidos y subalternizados. Entonces está por ahí, las disputas podrían, o sea, se dan en términos de diferencias o posiciones teóricas y políticas, derecha, izquierda, pero todos en últimas, o gran parte de ellos, son muy acomodados, somos muy privilegiados. Yo creo que somos demasiado privilegiados. Dale. Gracias. Aprovechando estos últimos comentarios, no sé si pudieras expresar alguna opinión sobre, bueno, así igual que la antropología o la historia también hace 20, 30 años nadie sabíamos qué íbamos a hacer, pero de que había una consigna de luchar por el compañero campesino, el compañero obrero, era parte de la esencia de la formación. Y hace 20 o 30 años yo no me imaginaba terminar haciendo estudios de identidad en sociedades históricas del siglo XVIII, prácticas culturales del siglo XVIII. En ese sentido también, no sé tu opinión, que todas estas disputas sobre lo cultural, sobre la cultura, también tienen que ver con una formación de un campo que no es una disciplina, pero es un campo ya más o menos consolidado, y hay institutos, nunca pudiéramos haber imaginado hace 20, 30 años que había institutos de investigaciones culturales, maestrías y doctorados en estudios socioculturales, que hubiera becas y apoyos y para la investigación de lo cultural, ¿no? En parte no tiene que ver estas críticas y estas a veces como sobre mentalizaciones, sobre explicaciones de lo cultural, porque ahora ya hay un grupo de académicos, hay generaciones que vienen, que empiezan a empujar porque quieren el puesto de uno, ¿no? Entonces, y que lo saquen a uno rápido. Sí, y yo les digo a mis alumnos que cuando me vean decir incoherencias en público, espero que hoy no, ya me mandan a mi casa, ¿no?
Pero ¿no crees que en parte también tiene que ver que los estudios culturales se han convertido en un campo consolidado, no sé si consolidado, pero sí respetado de cierta manera en las instituciones, y eso crea un coto de poder que también es muy discutible, y que ha generado también presiones para estudiar ciertas cosas y no otras, y ciertas perspectivas, porque el Estado quiere estudiar que los especialistas estudien ciertas cosas por esas mismas tendencias ideológicas? Claro. O sea, tu opinión. Mira, empiezo por este lado. Los que son chicos y no son tan viejitos como nosotros, yo les sugiero que se metan a la biblioteca. La biblioteca es un edificio donde hay libros y cosas por el estilo. Se metan a la biblioteca y se vayan a la sección de tesis. Búsquense en las tesis de los años 70 y empiécenlas a leer con juicio, imaginándose siendo ustedes los autores de esas tesis. Y para los viejitos, los que somos más viejitos, que nos acordemos cómo pensábamos y cómo era imposible para nosotros pensar ciertas cosas que ahora nos parecen, algunas muy distantes de cómo pensábamos y otras absolutamente naturalizadas. Ese ejercicio es lo que yo estoy haciendo aquí. Yo creo, y tu pregunta es perfecta por eso, yo creo que nuestra ceguera actual es la culturalitis. Y yo creo que eso es el éxito que tenemos, es nuestro gran fracaso. Así como en los años 70, el problema, la ceguera, era la clasitis, el reduccionismo de clase. Ahora, el problema no es que no hayan clases sociales, porque ahora pareciera que no hubiesen. El problema no es que no pensemos la explotación o la desigualdad, que ahora parece para mucha gente como que eso no está, como que es un asunto simplemente de identidades, diferencias, ¿sí? Lo que yo creo que deberíamos aprender todos es que yo creo que llegó el momento a pensar de otro modo. O sea, hubo un quiebre importante de dejar el reduccionismo de clase para pensar cuestiones que al comienzo fueron muy oxigenantes y muy productivas. Pero yo siento, y eso es lo que está detrás de toda esta charla, que llegamos a un punto de inflexión. Yo creo que ya, si seguimos pensando en estos términos, vamos a dejar de pensar. Eso es lo que yo quiero decir. Ahora, yo no sé cómo vamos a pensar en 20 años. Como a alguien hace 20 o 30 años le hubiera sido imposible imaginarnos discutiendo estas cosas hoy aquí. Pero lo que yo sí creo es que hay 3 puertecitas por las que uno puede empezar a salir. Y esas son las que yo estaba mencionando. Creo que hay muchas otras. Yo veo esas 3. Las 3 puertas de el asunto de la gubernamentalidad, la economía política y las subjetividades, porque eso, pienso yo, desnaturalizaría, nos permitiría tomar distancia sobre esa certeza que se ha instalado en nuestro pensamiento y en nuestra práctica, que se llama cultura. Y eso me parece que es lo peor que nos está pasando ahora. No creo que hace 20 o 30 años no desempeñó un papel importante. No creo que tenga un papel que seguir desempeñando. No es que hagamos con la cultura lo que hicimos con la clase, tirarla al tarro de la basura. Y a mí me da mucha cólera ver cómo se ha olvidado la importancia de la clase social, la importancia del análisis de la economía política, que no tiene que ser... En Colombia tenemos una expresión de mamertismo, o sea, una cosa de jerga simplemente. No, el análisis de la economía política, eso hay que traerlo. Pero entonces tenemos que desplazar también la cultura, y yo no sé en qué términos vamos a pensar en 20 o 30 años, o ustedes, porque yo seguramente no voy a estar. Pero es muy importante que abramos la imaginación teórica y política. Esa es la razón de ser de esta charla y de otras charlas, porque yo tengo esa sensación de que nos estamos agotando. ¿Sí? Yo quisiera preguntarle cómo
cómo se inserta la diversidad cultural a la luz de esta homogenización de la cultura que dice, en el sentido de que si los gobiernos ven a los otros dentro del propio territorio como salvajes, nosotros somos los salvajes de otros. Si pensamos, por ejemplo, en la cultura norteamericana, y está todo lleno de McDonald's, Burger King, las plazas estas, los malls, y en ese sentido, ¿dónde queda la diversidad cultural? Bueno, es una pregunta que es central y quisiera empezar a responderla de esta manera. ¿Qué es diferencia cultural? ¿Qué es diverso o qué no es diverso culturalmente? Es culturalmente producido. Esto es, ¿cuáles son las marcaciones que hacen que otro sea otro o sea mismo? Es un asunto histórica y culturalmente producido. El lenguaje, cierto color de piel, ciertas corporalidades, ciertas maneras de el espacio, todo. Entonces, lo primero que yo quisiera plantear es que la diferencia no es un hecho de la naturaleza, es un hecho de la cultura. Entonces, la diferencia no es ingenua. Ahora, la diferencia nunca ha sido producida simplemente para establecer distinciones. Siempre, históricamente, o sea, podemos hablar de casos concretos por todos lados. La diversidad ha sido siempre pensada en términos de tecnología de dominación. La noción, miren, ustedes tienen un antropólogo precioso que se llama, pues ya murió hace tiempo, que se llama Guillermo Bonfil Batalla. ¿Qué decía Bonfil Batalla en los años 70, antes de que se inventaran la teoría poscolonial y todas esas huevonadas? Decía, que qué pena, no había dicho groserías en toda la charla, decía Bonfil Batalla que la noción de indio no existía antes de los europeos, porque la noción de indio es una categoría de diversidad, pero también de dominación. Es más, y ahí Dussel y otra gente completa la historia, y europeo no existía como europeo antes de inventarse a los indios, porque un amo sin esclavo no es amo. Fanon, o sea, la dialéctica del amo y el esclavo. El amo está tan deshumanizado por la esclavitud como el mismo esclavo, porque es una lógica que produce a gente como esclavo y a gente como amo. Pero la idea primera es que la diferencia no está ahí, la diversidad no está ahí. La diversidad es producida históricamente y ha cambiado. Hay unos diacríticos, unos marcadores que van cambiando con el tiempo. Y eso está asociado no solamente a maneras de clasificar el mundo, sino a maneras de dominar en el mundo. Primera idea. Segunda idea, el gran asunto que me parece que tenemos que enfrentar es si esas diferencias deben ser pensadas y agotadas en la noción de cultura. ¿Por qué no hablar de, en vez de interculturalidad, por qué no hablar de interhistoricidades? Porque hay que hablar de interculturalidad como si cultura agotara la diferencia. ¿Por qué la importancia de la cultura para pensar la diferencia? Y ojo que yo estoy hablando de diferencia no de manera ingenua con respecto a la noción de diversidad, porque la diversidad es una forma de gestionar la diferencia y es la forma propia del liberalismo y del neoliberalismo. Entonces, la pregunta es fundamental porque todo esto que hemos discutido tiene que ver con la diversidad, porque es que la diversidad es constituida precisamente en el horizonte del culturalismo. ¿Y qué es el culturalismo? Es reducir todo a la cultura. La cultura lo explica todo, la cultura da cuenta de todo. ¿Y cuál es el problema cuando explicamos todo desde la cultura? Para ir a un ejemplo anterior, entonces, cultura de la muerte, cultura de la violencia, esa gente es así. ¿Por qué? Porque así es su cultura. Y entonces, procesos de violencia anteriores, procesos de configuración de desigualdades, entonces todo eso desaparece del mapa analítico y lo que hace es que borra cómo los privilegios de unos están asentados
sobre las exclusiones y las desapropiaciones de otros. Entonces es un poquito por ahí que yo vería la pregunta. Muy importante lo de la diversidad, pero hay que entenderla como un producto histórico de la diferencia en relación con el poder, y a mí no me preocuparía mucho lo de que McDonald's estuviera en todas partes por un asunto cultural. A mí me preocuparía más por otras dimensiones que están en juego, porque si solo existiera la cultura, la antropología nos ha enseñado que ninguna cosa es consumida, apropiada y repensada o pensada de la misma manera. Una cosa, un objeto, si fuera global, eso no significa que sea el mismo objeto. Yo no sé si ustedes vieron la película Babilonia, el del rifle. Un rifle que para un japonés es una cosa, para los hijos de el acompañante que le regaló es otra cosa. O sea, un objeto, cualquier objeto, una hamburguesa, un lugar de McDonald's, no es lo mismo en Beijing hace 10 años que en Beijing ahora. No es lo mismo en Beijing para la gente de élite que para la gente pobre. No es lo mismo en Bogotá. Entonces, a mí no me preocuparía de McDonald's si solo existiera la cultura, porque la diferencia y la heterogeneidad nos constituyen. Nosotros como cucarachas humanas, lo que nos hace ser es la diferencia. Nunca hay un peligro de ser todos iguales, así. Pero como el problema no es solo de cultura, ahí es donde está la discusión con McDonald's, y es un muy buen ejemplo para pensar que el problema no puede ser entendido o explicado o asumido, enfrentado solo en términos culturales. Bueno, con eso, una última pregunta. Ya me había pedido el micrófono acá Omar, y con eso cerramos la charla de hoy. ¿Listo? Buenas tardes. Voy a tomar una pregunta, y otra la quisiera ligar a lo que vimos en la mañana de Stuart Hall. Vale. La primera es si estamos viviendo procesos en los que hablamos de poscolonialismo, de colonialismo. Podríamos decir entonces que desde lo académico y lo social, el concepto de cultura y otros tantos nos han hecho caer en un nuevo colonialismo en el cual el concepto nos ha colonizado a nosotros, porque si estamos cayendo en cultura y retomándolo desde este sentido, yo lo vería por ese lado como un concepto colonizándonos a nosotros ahora. Perfecto. Y quisiera también su postura de cómo lo relacionaría con los estudios que hizo Hall, porque le veo mucho sentido a lo que vimos en la mañana. Pues a muchos no tuvieron la oportunidad, pero me gustaría su opinión. Claro, excelentes invitaciones a pensar. Mire, respuesta corta. Hay una serie de amigos, colegas que están pensando una cosa que ellos llaman giro decolonial. Y dentro de giro decolonial hay un concepto que es muy valioso, que es el de colonialidad del saber. Entonces, la respuesta corta y gruesa es que no solamente cultura, sino universidad, disciplina, antropología, sociología, historia, todo eso hace parte de un paquete que es la colonialidad del saber. Y la colonialidad del saber es la dimensión epistémica de una lógica de ordenamiento y de sujeción del mundo, que es la de la colonialidad. Pues respuesta rápida, entonces es sí, y más problemático de lo que hemos pensado. Es más, yo insistí en una cosa: cultura es un invento de los europeos. ¿Para qué? Primero, para colocarse ellos en un lugar superior, y segundo, para estudiar a los otros y estudiarse a sí mismos. Desde la ciencia, ¿qué es la ciencia sino una de las tecnologías por las cuales, se los planteo, la magia de Occidente se llama tecnología? Eso nos seduce, tecnología y mercancías. Por ahí nos ganaron. O ganamos, porque nosotros somos eso también. O sea, ojo que eso de Occidente como una exterioridad es también otro problema. Entonces, primera respuesta rápida. Segunda, vieron, Hall empezó a trabajar en los años 50.
cuando cultura significaba gente culta y cuando estaban los marxistas en el sentido de los marxistas reduccionistas. Y digo algo que dije en la mañana para los que no estuvieron, no piensen que yo estoy descartando el marxismo, porque una cosa es Stalin y otra cosa es Gramsci. Sí, o sea, si uno confunde Stalin con Gramsci y entonces ahí manda uno el marxismo. Bueno, pero en todo caso lo que yo quiero decir es que Hall está en ese momento y cultura fue una herramienta fundamental para que pensara de otro modo. Por eso se llamaban estudios culturales, por eso la cultura se piensa en relación con el poder. Ahora, yo creo, y esto lo he discutido con varios colegas, que lo mejor que pueden hacer los estudios culturales hoy es renunciar a cultura. ¿Por qué? Porque el contexto y la coyuntura es otra, no es la que hizo que ese concepto se posicionara. Hay cosas que en un momento son fundamentales y en el siguiente momento se convierten en una traba. Yo creo que eso pasa con el concepto de cultura para los estudios culturales y para la antropología. Y ojo que los antropólogos no nos debemos dejar meter la idea de que antropología es equivalente de cultura, porque históricamente han existido múltiples antropologías sin cultura. Piensen en la antropología social británica, Radcliffe Brown, ¿dónde está el concepto de cultura ahí? Piensen a Levi Strauss antes de venirse aquí a Estados Unidos y de caer en la prédica culturalista estadounidense. No, la antropología se merece más que el destino de la cultura. Bien, con esto damos por concluida nuestra conferencia. Inaugural, le agradecemos su apoyo y participación y les recordamos que el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, continuará el seminario Herencia Intelectual de Star Hall, que está impartiendo el doctor Restrepo en este mismo espacio. Asimismo, les compartimos que a partir de esta tarde está abierta al público la exposición de artes plásticas Sinaloa 10x10, por si desean visitarla. Despedimos a nuestro invitado con un aplauso.